Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrevista a fondo con RNN. Hoy tenemos un invitado especial, es presidente de la República, un hombre que está vinculado a la política dominicana en los últimos 40 años. Se trata del doctor Leonel Fernández, con quien vamos a conversar sobre algunos temas de interés nacional e internacional. Volvemos en un momento. Bien, iniciamos nuestra entrevista con el expresidente Leonel Fernández. Presidente, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Nos sentimos muy complacidos de que esté aquí con nosotros en esta entrevista. No, muchas gracias, Ricardo, por su amable invitación a participar en su programa. Presidente, el tema recurrente, el tema con el que generalmente uno inicia cualquier entrevista en estos tiempos es el tema de la pandemia. Claro. ¿Cómo percibe usted que ha venido evolucionando en los últimos meses y cuál cree usted que son las perspectivas a nivel internacional, a nivel global? Bueno, a nivel internacional lo que ha predominado en los últimos 15 meses ha sido la incertidumbre, obviamente, porque ya en Europa hay algunos países que han pasado por una tercera ola y se teme que pueda haber inclusive una cuarta ola, porque es que además del coronavirus en su versión inicial, ha habido mutaciones continuas y esas mutaciones han generado variantes, algunas muy contagiosas y de una alta letalidad, como es esta que llaman ahora la variante Delta, pero que en principio era la variante de la India. Pero casi conjuntamente hemos tenido la variante británica, la variante sudafricana, la variante brasileña, y cuando ocurren estas variantes, entonces hay la preocupación si las vacunas que se han estado utilizando podrán ser eficaces frente a las variantes. Entonces pienso, Ricardo, que lo que se ha dado en los últimos tiempos es una carrera de velocidad entre vacunar la mayor cantidad de ciudadanos en el mundo posible para generar la inmunización de rebaño y por tanto anticiparse a cualquier nueva variante frente a las cuales la vacuna podría ser ineficaz. Entonces esa es la gran carrera que hoy día se tiene a nivel de la humanidad. Hay que tratar de vacunar la mayor cantidad posible de personas en el mundo con tal de que las variantes puedan ser sofocadas antes de que puedan causar daño. En el caso de República Dominicana, ¿qué opina usted de la forma en que las autoridades han venido manejando este gravísimo problema? Bueno, yo diría en el momento actual estamos peor que nunca, porque resulta que los hospitales y las clínicas han colapsado, no hay camas para la cantidad de pacientes que hoy día están siendo contagiados o afectados por el COVID. Tengo testimonios, ¿no?, de personas que incluso han estado en la ambulancia del 911 y han tenido que circular de un centro hospitalario a otro y los rechazan porque no hay camas. Y eso ha generado la angustia, la desesperación por parte de los familiares. Pero además usted ha visto en los medios de comunicación nuestros que en algunos centros hospitalarios tampoco hay oxígeno suficiente, que escasea el oxígeno. Entonces imagínese usted si el tema del COVID es un tema de respiración, ¿no?, es un tema pulmonar y que entonces no se tenga oxígeno en los centros hospitalarios. Es una tragedia adicional. Por tanto, ha habido un rebrote en el caso nuestro, diríamos en el último mes para acá, un mes y medio, algo inesperado porque creíamos que ya con el proceso de vacunación eso estaría más controlado. Sin embargo, no ha sido así. Hemos contemplado también, ¿verdad?, que el COVID o la COVID, como suelen decir los españoles, ¿verdad? Ahí el género es indistinto, es el COVID o la COVID. Pero desde que se inició, ha habido también un tema de ubicación geográfica, o sea, cómo se traslada, la velocidad con que eso ocurre. Es algo que empieza en el mundo asiático, específicamente en China, cruza el Pacífico y se instala en el mundo occidental. Y empieza precisamente en aquellos países que tienen mayor exposición internacional, algunos de los cuales inclusive una conexión directa con la ciudad de Wuhan, en Italia. En Milano sentimos cómo afectó inmediatamente, pero es que hay vuelos directos desde Wuhan a Milano.
por el tema de la moda, ¿no? Que se promueve en la ciudad de Milano, en Italia. Bueno, pero lo cierto es que Italia, Francia, España, menos Alemania, pero incluso Rusia quedaron muy afectados. Usted diría, ¿por qué Europa y no África? Porque en principio África no ha sido impactada en los términos en que ha sido África. En Estados Unidos, básicamente la ciudad de Nueva York. ¿Pero por qué? Porque es un centro de contacto internacional, es la capital del mundo, por ahí circula todo. Pero no ocurre lo mismo en Oklahoma o en Nebraska o en Carolina del Norte, ¿no? Ha sido en los principales centros de conexión internacional. Bueno, y después queda en Estados Unidos y California, de la otra parte, ¿verdad?, que es la costa del Pacífico, más vinculación con Asia, han sido los dos polos más impactados por el COVID en los Estados Unidos. Los estados del centro no tanto, porque están aislados de la conexión internacional. En América Latina, el más afectado, ¿cuál es? La economía más importante, Brasil. ¿Y qué le sigue? México, la segunda más importante, Argentina. Y entonces aquí en la isla nuestra, en la isla de la Hispaniola, empezamos en República Dominicana. Tomó tiempo para que llegase a Haití. ¿Dónde se concentra aquí? En el Gran Santo Domingo. Y luego ha ido avanzando hacia algunas provincias, las más desarrolladas, porque las menos avanzadas, las más pobres no tienen ese problema. Sí es. Usted no ha oído que en Monteplata hay ese problema, que en Elías Piña hay ese problema. Ha sido las más avanzadas. Entonces la impresión que se tiene es que efectivamente aquellos lugares más expuestos al contacto internacional son los más afectados. Y luego eso ha ido avanzando hacia las áreas menos desarrolladas. Entonces el temor es, bien, en Europa se está superando, entonces le toca el turno a África. O por el contrario, como ya la vacunación ha ido aumentando, África no será tan impactada como lo ha sido Europa Occidental. Ese es el tema hoy día. Si en efecto somos capaces de generar la vacuna a los 7.200 millones de habitantes que tiene el planeta, estaríamos hablando de 15.000 millones de dosis. Sí. 15.000 millones de dosis. Por lo tanto, estaríamos hablando que no lo lograremos en el 2021, quizás con mucha eficacia hacia la mitad del 2022. Entonces, ya en ese sentido, pues tendríamos que, sofocada la expansión, la propagación del virus, entonces el tema económico tendrá mayor viabilidad para poder superar el impacto que ha tenido como consecuencia de la crisis sanitaria. ¿Qué nos falta hacer para revertir estos problemas recientes, este nuevo rebrote en República Dominicana? Bueno, yo pienso que intensificar, masificar la vacuna, como se está haciendo, la vacunación tiene que seguir. Pienso que toda la sociedad tiene que involucrarse. El partido Fuerza del Pueblo, como usted ha visto, ha estado muy activo porque consideramos que es un deber ciudadano el que todos nos involucremos ahora en llevar a cabo esa gran tarea. Lo segundo, con el rigor del protocolo sanitario en los lugares públicos, continuar con las mascarillas, el distanciamiento, la higienización, todo esto tiene que seguirse llevando a cabo con rigor. No desmayar en eso, no creer que ya pasó y que a mí no se me va a pegar. No, todos estamos proclives a ser infectados por el coronavirus. Entonces, creo que eso es básico. Lo otro, creo que el gobierno lo ha entendido, porque inicialmente cuando ya creíamos que estábamos superando la pandemia, se habló de hacer la prueba PCR una vez al año. Bueno, no se puede. Para seguir teniendo el dominio del perfil epidemiológico del país, las pruebas tienen que hacerse con mayor asiduidad. Entonces creo que se ha entendido y se continuará en ese sentido, ¿verdad? De manera que es no perder de vista que todavía estamos, yo diría, en el ojo del huracán de lo que es la propagación del virus y por tanto no creer que porque ya empezó la vacunación el tema está superado. Hay una discusión que ha tenido lugar básicamente en las redes sobre el tema de la obligatoriedad o no de la vacunación. Sí. Hay personas que yo sé, porque me lo han confesado, que son contrarios a la obligatoriedad, pero se han vacunado. Sí. O sea, ¿cómo usted ve este tema de la obligatoriedad o no de la vacuna? Yo pienso que no se puede imponer en forma obligatoria, porque también sabemos que la vacuna puede tener efectos secundarios indeseables en algunas personas. De hecho, ¿verdad?, en Estados Unidos se dio trombosis y congelamiento de la sangre, en fin, a varias personas, algunos incluso fallecieron. Por tanto, hay algunos que psicológicamente tienen la impresión de que, bueno, no me someto a eso. Pero en el tiempo la gente se dará cuenta que tendrá que vacunarse porque primero no podrá viajar,
Si usted no está vacunado, no le van a permitir entrar a Estados Unidos, no le van a permitir entrar a Europa. Algunas actividades normales, ¿no?, de la vida cotidiana no podrás realizarlas porque te imponen limitaciones. Entonces me van a obligar a tener que hacerlo en las circunstancias. Ahora no creo que una ley pueda establecerlo, sino que se tomarán medidas donde será obligatorio que usted lo pueda tener para realizar esa función o esa labor. Yo recuerdo cuando era niño, para viajar a Estados Unidos la primera vez, tenía que tener la prueba de la vacuna contra la viruela. Entonces, bueno, no era obligatorio vacunarse contra la viruela, pero no podía viajar si no tenía la constancia de que había sido vacunado contra la viruela. Y va a ocurrir lo mismo con el COVID o con cualquier otra epidemia que pudiese haber. En los países donde usted va a viajar se protegen y por consiguiente exigen que se tome esa medida. Hablemos, presidente, del impacto económico global de la pandemia, ¿no? Hemos visto cómo muchas economías han paralizado, luego ha habido algún tipo de flexibilización en los estados de emergencia, las medidas restrictivas. En algunas naciones ha habido una reactivación económica y hoy en día incluso se está atribuyendo el aumento de precios en algunos commodities al hecho de que, por ejemplo, China está haciendo una gran demanda de esos productos. Claro, yo le diría, Ricardo, ¿verdad?, que el impacto del COVID, de la crisis sanitaria en el ámbito económico ha sido devastador. El año 2020 es uno de los peores años en toda la historia de la economía mundial. El hecho de que la economía mundial experimentase una contracción de menos 9% del PIB, eso es una cosa catastrófica. Y eso se sintió en el mundo entero. China, que tuvo una época que crecía un 12% promedio anual, terminó el 2020 con 1.7, 1.8. China, ¿verdad? Estados Unidos con menos 5, Europa con menos 7, América Latina con menos 7 o menos 8. Nosotros menos 9. Y nosotros menos 9. Es decir, que la realidad es que fue un impacto colosal. Lo que se produjo es un hundimiento de la economía global, lo que se generó en el año 2020. En el caso nuestro específicamente, teníamos un PIB de 89.000 millones de dólares en el año 2019. El impacto del COVID ha sido tan devastador para República Dominicana que descendimos 10.000 millones de dólares a 79.000. El PIB dominicano al día actual es 79.000 millones de dólares, 10.000 menos que en el año 2019. Algunos economistas consideran que para recuperar eso tendríamos que llegar con suerte al 2023 o al 2024. O sea que los efectos residuales del impacto económico del COVID, con suerte, podrían recuperarse los niveles que teníamos en el 2019, en el año 2023. Y eso lógicamente que ha tenido un impacto demoledor en el empleo. Totalmente. En el nivel de vida, la calidad de vida de la gente. Claro, el desempleo, cierre de empresas, personas que hoy día no perciben ningún ingreso, la angustia que eso genera, la desesperación, todo, ¿verdad? Pero ha sido un fenómeno mundial. Entonces, ¿cómo los gobiernos han respondido frente a esa situación de contracción de la economía global? Bueno, aplicando políticas que los economistas llaman contracíclicas, es decir, políticas de expansión del gasto público, pero en un contexto en que los ingresos fiscales han disminuido. Entonces, es una paradoja que usted gaste más cuando menos ingresos tiene. Por consiguiente, se ha creado un déficit en la ejecución presupuestaria de todos los países del mundo. Y eso es lo que ha llevado a la deuda. Exactamente. Para poder financiar ese déficit, entonces se ha tenido que recurrir a un endeudamiento. La percepción que nosotros tenemos y que hemos discutido mucho en la Fuerza del Pueblo es que no hay solución nacional a un problema de carácter global. Este es un tema no dominicano, es un tema global, pero se exige una solución dominicana nacional a ese problema. Y la verdad es que por más vuelta que usted le dé, no hay una solución estrictamente nacional a un problema de carácter global. Yo quiero que volvamos sobre ese tema en el próximo segmento.